Hola. Bueno, hola. Vamos a dar comienzo con la charla de hoy. Primero me gustaría que quienes estén conectándose puedan decirme si se escucha, si se ve bien. Eh, lo estoy haciendo desde el balcón de mi departamento, así que por ahí hay un poquito de viento, de ruido, pero bueno, es el lugar donde me pareció que era mejor para hacer la charla. Eh, Me gustaría, bueno, si pueden darme algunos comentarios, así luego comenzamos plenamente con la charla, con la exposición. Bueno, veo que se va conectando gente. Perfecto, entonces, bien, Caro. Gracias, gracias por ahí, por decir que se escucha bien. Buenísimo. Eh, Vamos a esperar unos minutitos para tener un poco más de conexiones y largamos. Bien. Eh, Los soportes técnicos están por WhatsApp, así que voy a ir mirando algunas cosas. Perfecto, entonces, gracias Vicky, gracias Gabo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Ya tenemos algunos conectados, vamos 2 minutos al aire. Faltarían unos segunditos y esperamos. Vamos a tener una tolerancia de unos 5 minutos como para que todo el mundo pueda instalarse, prender su compu y conectarse. Bueno, acá me dicen por WhatsApp que todavía a algunos no les llega, la conexión es más lenta, evidentemente. Vamos a esperar un poquito. Bueno, nos tocó un año particular. Es un año donde la ULA cumple 25 años y casualmente nos tocó en este contexto, así que bueno, todo lo que hacemos y los esfuerzos que vamos a intentar desarrollar en los próximos días y meses los vamos a encuadrar dentro de ese evento que para nosotros es bastante importante y casualmente, bueno, un poco es la introducción que pensaba hacer mencionando lo que es la ULA, eh, la Universidad Libre del Ambiente, un espacio que tenemos en Córdoba, que tenemos la fortuna de los cordobeses de contar con ese lugar. Un espacio de educación ambiental que se encuadra en una idea, una política de Naciones Unidas y que, bueno, por suerte en Córdoba tuvimos un intendente en su momento, que Martí, que eh, le dio sentido a ese carácter de política pública desde Naciones Unidas y que posibilitó que los cordobeses contemos con este espacio de educación ambiental, un espacio de educación ambiental abierto, no formal, eh, para toda la sociedad, ¿no? Bueno, si les parece, voy a ir largando. Y justo por lo que decía, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? La Universidad Libre del Ambiente, donde estamos brindando esta charla y empezamos el miércoles pasado con la que dio Fidel Bacheto, que estuvo muy buena. Em, Tiene como finalidad eso, trabajar se planteó la educación ambiental como una educación que es una educación para la acción. Eh, y un poco, bueno, en ese espíritu es que encuadramos esta y
actividades que desarrollamos de educación, este espacio que estamos brindando ahora virtualmente, pero para compartir y reflexionar un poco sobre la situación que nos toca vivir, desde una visión socioambiental, si se quiere. Si me permiten, voy a leer un poquito lo que se planteaba ya en ese año, en el año 77, y con origen en una cumbre anterior que se desarrolló en el año 72, donde se hablaba de educación ambiental como una educación que debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los niveles, y en el marco de la educación formal y no formal. Los medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus enormes recursos al servicio de esa misión educativa. Los especialistas en cuestión del medio ambiente, así como aquellos cuyas acciones y decisiones pueden repercutir de manera perceptible en el medio ambiente, han de recibir en el curso de su formación los conocimientos y aptitudes necesarias y adquirir plenamente el sentido de sus responsabilidades al respecto. Quería leer un poco esto porque me parece que tiene sentido con el título que le damos a la charla de hoy. Propusimos este título para plantear una reflexión, si se quiere, retomando las que ya venimos desarrollando en la Universidad Libre del Ambiente. Decimos que se llama Pandemia del derecho de la naturaleza a defender la sociedad. Lo que vemos es que, bueno, el COVID-19, algo que estamos todos experimentando como un acontecimiento muy particular, y en lo inmediato produjo algunos efectos, ¿no? Algunos efectos que son claramente visibles. En lo social, por supuesto, gran parte de la población mundial está recluida en sus domicilios. Estamos todos aislados para enfrentar esta pandemia. Estamos con esa consigna, quédate en casa, buscando proteger a los demás y protegernos a nosotros mismos de los efectos que podría tener el coronavirus. Pero también ha tenido repercusiones y un impacto fuerte en lo económico, que también va a tener repercusiones sociales sin duda. Y eso implica también que estas dos líneas de impacto también tengan una línea de impacto en lo social, ¿no? Por el cambio de hábitos directamente, y también por todas las repercusiones económicas y los cambios que implican hoy y lo que podrán implicar luego que esto pase, ¿no? Sin duda también tendrá eso implicancias culturales. Algo que me pareció para destacar respecto a los directos cambios que empezamos a notar es la disonancia o la contradicción que se generó abruptamente cuando identificamos la existencia del coronavirus como sociedad y a partir de la Organización Mundial de la Salud, y que se declara como una pandemia. Es lo inmediato en que se pudieran tomar medidas que iban en contra de lo que durante al menos 40 años se proclamó desde los gobiernos y desde los sectores económicos que muchas veces representaban los gobiernos, ¿no? De repente se pudieron cerrar fronteras, se limitó el tráfico de personas y de mercancías a través del planeta y de las fronteras. Algo que también parece sorprendente, que de repente el Estado volvió a tener importancia en cuanto al control de la situación y particularmente en brindar el servicio de salud pública para la población. Y en cuanto a lo de la actividad económica, la reducción de la actividad económica, entre algunas de las cosas que he estado leyendo en estos días y que probablemente ustedes también han leído, bueno, impactan las dimensiones, al menos económicas, que va a tener esta situación, cuando algunos la comparan en términos de tiempo y en volúmenes económicos, que
tiene implicancias semejantes a los del crack del 29, digamos, incluso hasta en tiempo más reducido la caída de la actividad económica de las bolsas ha sido más abrupto que en aquel momento. Eh, lo que, bueno, es para tener muy en cuenta, para pensar en el día después, ¿no? Eh, pero también me parece importante mirar desde el otro lado, otra de las cosas que hemos visto, que hemos podido identificar, y me parece que al menos desde la Universidad del Ambiente los que trabajamos ahí y los que nos interesan las temáticas ambientales, nos parece algo sorprendente eh, y a la vez absolutamente coherente con lo que pasó, que es esto de la expansión de la naturaleza, ¿no? Cuando nosotros nos recluimos en nuestros domicilios bajo la actividad económica, en pocos días se empezaron a ver fotos, bueno, primero las imágenes satelitales que muestran la reducción de las emisiones de carbono, causantes del efecto invernadero y del cambio climático. Empezamos a ver Venecia con aguas limpias, animales que ganan espacio en las ciudades, animales que buscan, que ocupan ese espacio que nosotros dejamos vacante, ¿no? Algo que muestra esa relación, ¿no? de conquista e invasión, si se quiere, como nosotros de alguna manera, como especie, ocupamos, desplazamos de fuerza, de luchas de fuerza, ¿no? A la vez, entre todas esas lecturas, planteamos este título de pandemia eh, entre el derecho de la naturaleza y defender la sociedad, porque de alguna manera se plantea así como una dicotomía, ¿no? Porque es lo que, porque como decía hace un instante, podemos plantear en estos términos entonces que el coronavirus se presenta como un acontecimiento que desencadena algo que se venía gestando, ¿no? De alguna manera, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Ambientalmente, los avisos científicos de organizaciones sociales sobre el cambio climático eran abrumadoras. Desde el punto de vista de la crisis también económica y la distribución económica en el planeta, también había muchísimos anuncios. Y de repente aparece este acontecimiento que nos permite que algunas cosas cambien su orden, ¿no? Que una ruptura en esta trayecto de cómo se venían desarrollando los acontecimientos. Entre esas lecturas, y pensando en esta lógica de cómo la naturaleza recupera espacio y se presenta el coronavirus como un acontecimiento que precipita a lo mejor algo que venía gestándose, me parece interesante rescatar un artículo que leí en un portal, se llama lavaca.org, que escriben Matías Mastrangelo y María Guillermo Ruiz. María Guillermina Ruiz son doctores en biología, investigadores del CONICET y también del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Y me pareció interesante porque ellos planteaban ahí 5 de por qué las pandemias pueden ser un producto de nuestro proceder en el planeta, de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Voy a hacerlo rápidamente al detalle que ellos desarrollan en la nota. Primero plantean que algo que está pasando en el planeta es el tráfico de fauna a escala global, el aumento de contacto entre animales silvestres y poblaciones humanas. Un primer punto de contacto que podría dar origen, ¿no?, a enfermedades que no existían antes y que a partir de esa situación pueden gestarse como pandemias o epidemias o virus en los cuales nosotros pasamos a ser los que hospedamos a esos virus y a la vez ser transmisores, podemos trasladarlos de un lado a otro, por eso se dio el coronavirus de una forma tan rápida y expansiva, ¿no? Otro de los temas que plantean que podrían ser un favorecedor para desarrollar virus y pandemias es la destrucción de ecosistemas naturales.
la expansión agropecuaria, el desarrollo urbano, han generado que haya menos hábitat para animales silvestres y más contacto entre los animales silvestres y los domésticos y por lo tanto también entre las personas. Otra forma también de transmisión y que podamos expandir los virus como población social, ¿no? Como la sociedad, como seres humanos, mejor dicho. Unos ejemplos de esto son el Chagas, el ébola. En un contexto donde, por ejemplo, en los últimos 40 años se redujo el 30% del bosque nativo en estas regiones. Y en Argentina, bueno, ya sabemos que eso también es una realidad. Es decir, nosotros no estamos valorando el impacto como sociedad, ¿no? No estamos valorando las posibilidades de enfermedades que podrían desarrollarse en el desmonte y en la explotación que se desarrolla sobre la naturaleza. Un tercer punto es la extinción de especies silvestres, lo que ha simplificado las cadenas alimentarias, ¿no? Entonces se descontrolan las poblaciones, algunas se desarrollan de sobremanera, como por ejemplo los roedores en las ciudades y en los campos también, ¿no? Con el tema de los granos. Por ejemplo, sin aves rapaces que puedan controlar la población. Un ejemplo bien argentino de eso es la fiebre hemorrágica, que tuvo origen en la región pampeana. Bueno, un cuarto, pero que ya lo hemos mencionado, es el cambio climático, la destrucción de ecosistemas y la utilización de combustibles fósiles de una manera que ha permitido que enfermedades que eran del trópico se trasladen a zonas templadas, como donde viven mayores cantidades de población humana. Un caso de eso es el dengue, por ejemplo, en nuestra Córdoba. Una quinta razón por la cual podemos ser causantes de la expansión de los virus y las pandemias es la urbanización. Y ya acaso quería hacer una aclaración, eso usan la palabra urbanización, a mí me gusta más plantearlo en la expansión de las ciudades, ¿no? De alguna forma, cuando nos trasladamos o cuando pensamos irnos a vivir a las sierras o a algunos otros lugares, llevamos la ciudad con nosotros, y hoy las redes sociales ha posibilitado que nuestra forma de vida urbana, entendido lo urbano como el encuentro entre seres sociales, entre seres humanos, se ha expandido de tal manera que podemos estar en cualquier parte del planeta y poder estar conectados por las redes sociales de internet. En esa expansión de las ciudades y la globalización se han generado que personas que haya más concentración de población en ciudades y a la vez gran movilidad, ¿no? Podemos el aumento de los vuelos de continente a continente, países a países, ha sido fenomenal en los últimos años, y eso posibilita mayor propagación de las enfermedades, mayor niveles de consumo y mayor extracción de recursos naturales. ¿Bien? En todos vamos a encontrar la propagación de enfermedades. Está claro, por ejemplo, el coronavirus se dio en una ciudad que conocimos hace pocos días, probablemente mucho de lo que vivimos en esta parte del planeta, y en ración de casi un mes o 2 meses ya estábamos todos enterados y preocupados por esta situación. Los niveles de consumo, está claro que también desde hace unos años hemos empezado a consumir productos de otras latitudes, incluso en la alimentación. ¿No? Es muy común comer comidas asiáticas en la región pampeana, ¿no? Y eso implica también costos y logística, producir esos alimentos acá o traerlos de otro lugar, algo que implica un esfuerzo energético. Son esas externalidades que tienen a veces las producciones y el desarrollo de mercancías en el sistema económico en el que vivimos. Los autores que les citaba de esta nota concluyen: el encadenamiento de estos 5 procesos demuestra que nuestras formas de producir y consumir son grandes responsables de la pandemia. Es necesario investigar más y gestionar mejor la salud ambiental. Con esto, bueno, quería un poco también aprovechar y mostrar un posicionamiento también respecto a la multiplicidad de teorías que se dieron
o hipótesis que se están dando respecto a la pandemia, ¿no? Desde aquellas más, más planteadas como alguna planificación, hasta aquellas que podrían tener como consecuencia el descalabro ambiental que hemos desarrollado como humanidad, ¿no? Sea cual fuese, lo que está claro es que la vida, hasta un virus, como una forma de vida que se aloja en nosotros y puede matarnos, es difícilmente controlable cuando empieza a circular en estas condiciones en las que vivimos. O sea que, más allá de cuál es el origen, lo que sí está claro, en esta relación que planteaba hace un instante, entre la expansión entre la naturaleza y nuestra forma de vida, la naturaleza encuentra sus formas de expandirse, incluso afectándonos a nosotros. Por lo cual, es algo para ya atender, ¿no? Y creo que no es una cosa que se está teniendo ahora, sino que se viene desarrollando durante muchos años también, y que lo reflejan como la ULA, por ejemplo, un espacio institucional del Estado municipal que transmite estos mensajes, que trata de trabajar en la educación ambiental, pero muchísimas organizaciones sociales y actores relevantes de la sociedad que están plenamente comprometidos con estas temáticas. Y me parecía que es importante destacar un caso paradigmático de esto, que son los casos de las constituciones de Bolivia y Ecuador, donde la naturaleza pasó a ser un sujeto de derecho, ¿no? La Pachamama, como un sujeto que debe ser protegido por el Estado y por la sociedad. Porque se comprende que la Pachamama nos aloja, nos contiene. Entonces se plantea ahí una necesidad de cuidado, ¿no? Por parte del Estado. Y aquí la relación directa de esta ruptura que produce el COVID-19 y que se presenta como un acontecimiento que puso a los gobiernos, primero, en ocupar nuevamente la centralidad del control de situaciones. ¿No? De repente pasó a ser importante la salud pública, que los estados inviertan en salud pública, y tomar decisiones respecto a cómo controlar la movilidad y el funcionamiento de las sociedades. En ese contexto, me gustaría tomar, los que por ahí hayan leído Foucault, verán que uso el concepto de defender la sociedad porque es lo que se planteó, ¿no? Vamos a hacer un poco de análisis del discurso si se quiere. Los gobiernos empezaron a plantear, tenemos que defender a nuestra sociedad, a nuestra población, de un virus, de un ataque invisible. Nuestro presidente y algunos otros de Occidente al menos han planteado que se trata de una guerra invisible. Estamos siendo atacados por un virus, un enemigo que tenemos que atacar y que no lo vemos. Se plantea en términos bélicos, ¿no? Previamente se hablaba de una guerra comercial, ¿se acuerdan? Entre China y Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Evidentemente el acontecimiento del coronavirus vino para modificar ciertas cosas, sea el origen que tenga, desde la naturaleza y desde la sociedad. Después de esto nada podrá ser igual. De alguna manera, al plantearse esta idea de guerra, ¿no? De guerra invisible, se empieza a plantear el otro y el nosotros, digamos. El atacante, hay un atacante, y estamos la sociedad que tiene que ser defendida por los gobiernos. Por eso decía recién que hubo como un cambio en la importancia o en la relevancia de actores que ya existían y que ahora cambiaron de lugar, ¿no? Aquellos promotores del libre mercado tuvieron que cambiar de posición y de repente hasta solicitaban la intervención del Estado, invertir, cerrar fronteras. El Estado pasó a ocupar la centralidad y tomar las decisiones respecto a la población.
y a qué hacer, cómo hacer frente a la pandemia. De alguna manera, entonces, lo que se planteó es como una recuperación de la política. Como les decía, uso defender la sociedad en esa doble terminología, con un poco planteándolo como la razón que nos encuentra haciendo el aislamiento en este momento, es defendernos como sociedad, pero a la vez también haciendo un guiño a una clase, a un curso que brindó Michel Foucault entre el año 1975 y 76 en el Collège de France, donde que se llamó Defender la Sociedad, y que tenía su origen, digamos, su desarrollo, y voy a tratar de ser sintético en esto, en esa premisa de Hobbes que dice, en estado natural, los hombres vivimos un estado de guerra una guerra de todos contra todos, ¿no? Que en realidad él analiza, y analizándolo de otra manera, en realidad es una guerra, o no es una guerra, sino es medir la peligrosidad que el otro tiene para conmigo, y eso va regulando las relaciones entre los seres sociales, y en este caso parece también que con la naturaleza. De alguna forma lo que se plantea con esa premisa, la guerra de todos contra todos, es la peligrosidad que el otro puede implicar para mí. De esa forma se empiezan a plantear límites en las relaciones sociales o formas de defenderse los unos contra los otros. Foucault, para poder hacer este análisis, recurre a la historia como una posibilidad de identificar las relaciones que se dieron entre diferentes grupos sociales para constituir las relaciones de poder y las relaciones de existencia del Estado y los gobiernos. En esa recuperación histórica, de alguna forma lo que se termina mostrando es que las guerras fueron siempre conquistas, expediciones, invasiones de grupos contra otros, de territorios, ¿no? Hay una relación entre territorios, poblaciones, y así esas disputas sociales entre grupos por controlar territorios, poblaciones, va construyendo una lógica de imposición de saberes y también de ocultar ciertos discursos y construir un sentido de verdad. De alguna forma lo que se logra hacer es, de esa primera instancia de enfrentamientos, y pongámonos como ejemplo lo ocurrido en nuestro país, en América Latina, con la conquista, lo que se denominó desde Europa la conquista de América. Fue una ocupación del territorio y un desplazamiento de población por medio de genocidios en algún momento, esclavitud, y luego por una cooptación cultural, si se quiere, de grupos poblacionales sobre otros, en este caso de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. De alguna forma, lo que viene después del estado de confrontación, de guerra, entre comillas, es la política, es la ley, es esa instauración, esa forma de instaurar una forma de verdad, una forma de saberes sobre otros, y establecerlos como ley para usar la ley como un arma, como una forma de reducir la violencia y pasar a controlarlo por la palabra y los discursos. Por lo tanto, la guerra es un estado previo a la existencia del Estado, la violencia. La existencia del Estado es una construcción constante. Un Estado no existe de forma plena siempre, sino que los gobiernos van construyéndolo constantemente.
Foucault aquí identifica como dos momentos históricos. Por un lado, por el siglo XV, XVI, XVII, Inglaterra, Francia, el desarrollo del capitalismo, incorpora esa visión donde algunos grupos, imaginémonos, incluso antes, el Imperio Romano, se identificaba a los bárbaros, a esas tribus nórdicas que invadían el imperio, como bárbaro era porque balbuceaban, no se le entendían no entendían lo que decían. Era una cultura considerada inferior. Algo que se replica en la conquista americana, ¿no? Y de esa manera se fueron ahí imponiendo formas, saberes, leyes, formas de conocimiento y discursos como formas de verdad sobre el resto de esos discursos, de los discursos de otras culturas, otras sociedades. Eso para llevarlo a otro ejemplo, se trasladó en Argentina de otra manera también, ¿no? Imaginémoslo, se llamó incluso así, la conquista del desierto, como si fuese un desierto y en realidad había poblaciones de comunidades indígenas que fueron también desplazadas, asesinadas, y de alguna manera lo que fue lográndose ahí fue instaurar un modo de civilización que era el que más cercano a la visión europea sobre el resto de las visiones. De alguna forma entonces, ¿se acuerdan la premisa sarmientina de civilización y barbarie? Aunque en Europa los bárbaros eran los extranjeros, acá los bárbaros eran los que traían la cultura extranjera, los bárbaros eran los que tenían la cultura nativa, y los civilizados eran los que traían la cultura extranjera, algo que, bueno, para eso sirve el revisionismo histórico, porque eso es parte de la disputa, de las luchas, de pasar de guerras a trabajar en lo discursivo, en lo político. De alguna manera entonces, para sintetizar, como les decía, el Estado pasa de ser ese estado de lucha, como llevándolo al caso argentino que decíamos recién. Primero se instaura una guerra, se pelea contra esas comunidades que eran consideradas menores o que tenían saberes no propios de la civilización. Luego esa forma de lucha se legaliza a través de un discurso institucionalizado para construir el Estado. Ese Estado fue construido por unos gobiernos que tenían una visión. Esto, repliquémoslo, durante cada 4 años cuando cambian los gobiernos, cada gobierno instaura un discurso de verdad donde establece quiénes somos la sociedad y quiénes no lo somos. Esta lógica de establecer quiénes somos la sociedad o qué es lo que es, quiénes somos los sujetos de derecho, viene dejando afuera a la naturaleza. Por eso mencionaba lo del derecho a la naturaleza a defender la sociedad. Foucault en este libro, en esta clase, que fue luego llevada a un libro, identifica el biopoder como una forma posterior de desarrollo del Estado, ¿no? La primera manera de controlar a la sociedad, a la población, fue a través de la ley, construyendo un Estado y estableciendo reglas. ¿Se está dentro o fuera de la ley? Los que estaban fuera de la ley eran presos, iban al ostracismo, quedaban afuera. Con posterioridad, el desarrollo económico plantea una forma ideológica de construcción del gobierno que es el liberalismo, donde aquellos que habían acumulado capital en estas primeras guerras empiezan a plantearle al Estado, déjanos hacer, sería esa la premisa que les plantea, déjanos al Estado, no nos pongas tantas trabas, déjanos hacer. De esa manera se trabaja en una lógica de desarrollo económico
en búsqueda siempre de la ganancia, de la rentabilidad económica. Y de esa manera se empiezan a buscar a la naturaleza como una forma de explotación de esos recursos naturales. Y algunos grupos sociales también son explotados porque no forman parte plena de la sociedad. Eh, Foucault llama eso el biopoder en algún momento, cuando el Estado empieza a generar políticas de salud para manejar ciertas circunstancias como la que vivimos hoy, por ejemplo, pandemias, enfermedades. Se utilizó las políticas de salud fueron las primeras políticas de control poblacional masivo. Antes se controlaban los individuos por de a uno, está fuera de la ley, adentro de la ley, fuera de la ley. Luego se empezó a tomar la necesidad de controlar a las poblaciones en masa. Por lo tanto, la forma que tenía el Estado de autolimitarse, primero fue la ley, y luego fue la economía. La economía es la que ponía límites a la posibilidad despótica del Estado o de quien ejerciera la función de gobierno en el Estado. La ley era un límite y luego lo fue la economía. En su análisis, Foucault cita a Clausewitz, que fue un militar prusiano, un estratega militar que usa una premisa, que él dice que la guerra es la continuidad de la política, ¿no? Foucault da vuelta a esa premisa y dice, en realidad, la guerra es la política por otros medios. La política es la guerra por otros medios. Lo que se pone en disyuntiva aquí entonces es que cuando no hay política existe estado de guerra, estado de violencia. Cuando hay política, el Estado tiene limitaciones. Y las limitaciones se van poniendo coyunturalmente de acuerdo a lo que hegemónicamente, socialmente, es valorado. Entonces, decíamos, la política es la guerra por otros medios. Es una cuestión de estrategias. Hoy el gobierno tomó una decisión política, el aislamiento, como una forma de protección de la sociedad, de defender la sociedad. Y en realidad hay como dos grandes paradigmas, ¿no? Están los países que decidieron el aislamiento y los países que decidieron minimizar las consecuencias de la pandemia. Ya sabemos cómo le está yendo a los que minimizaron esa situación. Están lamentando víctimas fatales de a miles diariamente. Entonces, el acontecimiento del coronavirus, el COVID-19, nos ha puesto a la sociedad y al Estado como ese órgano administrativo en el cual la sociedad delega el ejercicio de la fuerza, en una situación nueva. Una situación nueva que, como decía hace un instante, termina siendo como un acontecimiento que desencadena de alguna manera o precipita lo que se venía gestando, ¿no? Esta visión de reivindicación, por ejemplo, de las culturas latinoamericanas, de los pueblos originarios, o lo que Boaventura de Sousa Santo, que es que él plantea, que es en Epistemologías del Sur, diciendo que lo que está muriendo es la visión eurocentrista del mundo. Lo que está entrando en crisis es esa visión de modo civilización que se expande y que toma a la naturaleza como un objeto que abusa, que la explota, ¿no? Y que explota incluso también a las personas que están dentro de ciertos espacios ambientales desvalorizados por esa lógica central. Si me permite así el exceso de confianza para instalar una posibilidad,
Eh, y como decíamos, estos espacios que estamos promoviendo desde la Universidad de Granite son para reflexionar, son tirar algunas ideas para pensar y que luego discutamos si se quiere o que profundicemos. Probablemente lo que podamos estar viviendo es que estamos pasando del ejercicio del biopoder como una forma de control poblacional que identificaba Foucault a una ecopolítica donde ya no, el límite no se pone por la ley, el límite al Estado, ¿no? Al autoritarismo que ejercen algunas personas que ocupan el Estado, o ese despotismo que podrían ejercer. En algún momento el límite fue la ley, en otro momento fue la economía, y ahora que la expansión de la economía incorporen el derecho de la naturaleza. Eh, Esto lo que podría implicar es que los estados tengan que incorporar, como hicieron esas reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia, y como hay muchos casos también, hay juicios que se han dado en Nueva Zelanda, en Colombia, donde las sentencias le dan carácter de sujeto de derecho a ríos, a ecosistemas, eh, y donde estas concepciones implican que las personas que vivimos sobre esos ecosistemas eh, debemos debemos defender la vida que existe en esos ecosistemas para poder llevar adelante nuestras vidas. Debemos participar de la planificación de los espacios ambientales, naturales y de los recursos vistos desde una concepción productivista. De alguna forma entonces, lo que el Estado va a tener que empezar a considerar, y como sociedad vamos a tener que considerar, somos la sociedad la que sostiene el Estado, es el derecho de la naturaleza, incorporar a la naturaleza como un derecho de sujeto, un sujeto de derecho, perdón, y a la vez que de esa forma tengamos derecho a un ambiente sano. Son dos caras de la misma moneda. Pasar a considerar, a tener esta concepción, nos implica salir de la lógica de conquista, ¿no? De estamos siempre en guerra contra aquello que es diferente, incluso aquellos que consideramos menor. De alguna forma nuestra construcción cultural eurocentrista estuvo en lucha con la naturaleza, ¿no? Había que controlar, disciplinar a la naturaleza y sacarle los mayores réditos para nuestro modo de vida civilizada. Lo que nos está planteando el coronavirus es que en realidad la naturaleza nos está poniendo un límite.
nosotros no deberíamos hacer la guerra contra la naturaleza, sino que resguardarla para que ella nos resguarde a nosotros. Deberíamos pasar de una construcción de guerra a una construcción de alianza. De alguna forma, lo que vamos a tener que pasar a mirar y a valorar es lo público y lo colectivo por lo individual o lo privado. Bueno, un poco espero que se haya entendido. Espero que sirva para pensar al menos. Espero que si no sirvió, que no les pareció, si no les gustó, si hay críticas, las hagan. Eso nos enriquece a todos y aparte y personalmente para poder desarrollar otras ideas. Y bueno, podemos tal vez generar otra charla donde podamos trabajar más sobre la ecopolítica. Bueno, muchísimas gracias y si hay algunas preguntas puedo responderla por el chat. Gracias por participar, gracias por estar conectados. El próximo lunes tenemos una próxima charla sobre compostaje domiciliario en contextos de coronavirus, en contexto de aislamiento que va a dar nuestra compañera Virginia Martínez Luque. Bueno, gracias, saludos.